Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan todos muy buenos días. 25 de septiembre 2020 amanece en Venezuela y la información que rompe el celofán es que Michelle Bachelet continúa documentando casos de represión en las protestas pacíficas en nuestro país. Agarro una nota de La Patilla, que básicamente son unos tweets de Provea porque no ha dado tiempo. Esto está ocurriendo prácticamente en este momento. La alta comisionada Michelle Bachelet actualizó este viernes su informe sobre las graves violaciones cometidas en Venezuela. Informa que su oficina continúa documentando casos de represión en protestas pacíficas bajo el estado de alarma, incluyendo detenciones y 2 muertes de manifestantes. Además, señala que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la ley del odio, ataques a defensores y periodistas. Se registraron 711 muertes de junio a agosto por operativos de seguridad en Venezuela, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes. Después vienen un montón de tweets de Provea, que ha hecho como el seguimiento en vivo de esto. Dice lo siguiente, bueno, esto ya son los primeros tweets, ¿no? Y siguen otros. Alta comisionada Michelle Bachelet denuncia preocupación por discursos estigmatizantes de autoridades que responsabilizan a los que retornan de introducir a la COVID-19 en Venezuela. Insta mejores condiciones en centros penitenciarios. Alta comisionada Michelle Bachelet señala preocupación por decisiones del TCJ que obstruyen libertades, nombramiento no consensuado del CNE y cambios electorales. Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático. Y tengo una serie de tweets de otra cuenta que también se dedica a hacer el seguimiento de las cosas de Venezuela en la ONU. Esta cuenta se llama Examen ONU Venezuela, es @B_BE ONU. Dice lo siguiente, Luxemburgo ya trae reacciones, ¿no? Expresamos nuestro rechazo por los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en Sudán del Sur y Venezuela. La impunidad no debe continuar. Paraguay, apoyamos la renovación del mandato de la misión de verificación. Ya hay varios tweets también en este sentido. Vamos a ver qué más hay. Dice Canadá, en Venezuela los defensores de derechos humanos son víctimas de acoso y persecución. La FFM, que es la misión de verificación, estas son sus siglas en inglés, muestra las prácticas de tortura y persecución contra quienes piensan diferente. También Chile, estos informes demuestran que no existen las condiciones para realizar elecciones libres y transparentes. Condenamos las horribles violaciones de derechos humanos en Venezuela que se encuentran expuestas en el informe de la Finding Facts Mission, la misión de verificación de hechos. Este informe demuestra que hay una práctica sistemática. Perú, Maduro sigue sin respetar los derechos humanos de los venezolanos. Qué mejor ejemplo que la existencia de las FAES a pesar de las recomendaciones. Perú, agradecemos la actualización de la alta comisionada y la existencia de una oficina en Venezuela, pero esta presencia es insuficiente, como se demuestra en los informes. Por cierto, Perú habló a nombre de todo el grupo de Lima. España, que siempre tiene que dar la nota por su tibieza, de verdad. Preocupante porque de España se espera más. Estamos muy preocupados por las conclusiones de la FFM sobre Venezuela, que incluye torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esto demuestra la inexistencia de un ambiente propicio para unas elecciones libres y transparentes. Muy mencionado lo de las elecciones. Uruguay. Bienvenido Uruguay, al lado de los que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro. Estos informes demuestran la falta de voluntad del gobierno de Venezuela de lograr una solución. Dado estos resultados, presentaremos, esto es importantísimo, una solicitud de renovación del mandato de la FFM con la que Maduro ha barrido y todo el régimen ha barrido el piso en los últimos 3 días.
Dice también Uruguay, tanto el informe de la FFM como la actualización oral de la alta comisionada demuestran las terribles prácticas del dictador Nicolás Maduro. Estas prácticas son sistemáticas y consisten en graves crímenes, y así hasta la República Checa. Bueno, todos hablando sobre el informe de Bachelet. Hoy el tema del día, sin duda, van a volver a ser las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y Maduro, que en estos días se agarraba del informe de Michelle Bachelet para decir que ellos estaban colaborando con Michelle Bachelet, etcétera, etcétera, con la oficina de la alta comisionada. Creo que hoy va a tener otro varapalo. Mientras tanto, la Unión Europea envió una misión diplomática a Venezuela para negociar condiciones de las elecciones. Aparentemente esto fue iniciativa propia de su propia inspiración, del señor Josep Borrell, alto comisionado para la diplomacia de la Unión Europea, y hoy va a haber una tormenta también en la Unión Europea con esto. Ayer ya había una tormenta en España con esto. Una misión diplomática de la Unión Europea ha sido enviada esta semana a Caracas, leo CNN en español, para promover unas condiciones democráticas mínimas antes de las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Según confirmó a CNN un portavoz de la Oficina Europea para las Relaciones Exteriores. Bueno, ya oficialmente hay una nota de la Unión Europea diciendo que llegaron. Esta misión, despachada por mandato del alto representante de la Unión para Asuntos de Política de Seguridad, Josep Borrell, se reunirá con diferentes voces de la sociedad civil venezolana, actores de las principales fuerzas políticas y representantes de la Iglesia. Mientras tanto, ha reiterado el Grupo de Contacto Internacional que en Venezuela no hay condiciones para elecciones libres y transparentes. Esto ocurre tras la reunión mantenida por el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela el pasado 17 de septiembre, donde los Estados miembros consideraron que no se cumplen, fíjense, lo dice ahorita, no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, libre e inclusivo. El GCI sostiene además que no hay tiempo para desplegar una misión de observación electoral para asegurar la credibilidad de los comicios. Estados Unidos ha respondido a esta iniciativa y ahora leo Infobae diciendo que no se negocia con alguien dispuesto a asesinar a miles de personas, lo dijo la señora Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Nicolás Maduro necesita dejar el poder para que haya la posibilidad de una elección libre en Venezuela. Subsecretaría adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos. Alguien que es responsable de crímenes contra la humanidad, que está constantemente oprimiendo a su pueblo, asesinando a su pueblo, que persigue a sus oponentes, no puede permanecer en el poder, no puede supervisar ninguna elección parlamentaria o presidencial, declaró Filippetti en una conversación del Centro para América Latina del think tank Atlantic Council, donde también participó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Filippetti señaló que Nicolás Maduro necesita dejar el poder para que haya la posibilidad de una elección libre y justa. Y agregó, me preocupa que la comunidad internacional esté tan enfocada en la elección legislativa, si debe posponerse o no. Posponerla no es la solución. Negociar con el régimen de Maduro no es la solución, porque no se negocia con alguien tan decidido a permanecer en el poder que está dispuesto a asesinar a miles de personas para hacerlo. Y agregó, entonces esperamos que este mensaje sea lo suficientemente claro para la comunidad internacional y particularmente para el alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, que entienda que esta no es gente que vaya a realizar elecciones libres y justas. Son asesinos, son tiranos, son terroristas. No debemos negociar con ellos. Súper contundente Carrie Filippetti. También en el Atlantic Council, es que la verdad lo de Borrell, o sea, algún día sabremos qué pasaba con Borrell. Borrell es cercanísimo a Zapatero. Borrell es cercanísimo a Zapatero y en el Viceministerio de Relaciones Exteriores de España hay una ficha de Podemos que además es un cercanísimo a Josep Borrell. Eso se va a contar muy pronto, lo voy a contar yo en estos días por ahí. Es muy importante que se haga justicia, han dicho Guaidó y Julio Borges en el foro del Atlantic Council. Guaidó, junto al comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, pidió el apoyo del mundo para poder juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en pro de alcanzar un acuerdo político, un cambio político en el país.
Debemos asegurarnos de que se procese a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Asimismo, agregó que es muy importante que se haga justicia y se genere conciencia sobre estos delitos. Esto a propósito del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de cometer delitos de lesa humanidad. Además, Guaidó alertó de la gravedad de la situación que vive el país en materia de derechos humanos, al subrayar que esta es la primera vez en la historia de América Latina que un dictador en funciones ha sido acusado de crímenes contra la humanidad. Lo importante es que nuestro marco no es violento y respeta la Constitución de Venezuela, dijo también Guaidó. Les hablaba de España y España ha cambiado, y esto también es información de última hora, esto es breaking news. Cambia su embajador en Venezuela en plena polémica por elecciones parlamentarias. Caraota Digital lo tiene. Por cierto, se va a extrañar al señor Jesús Silva, buen amigo de la democracia venezolana. Buen amigo de la democracia venezolana y buen amigo de la sociedad civil venezolana. Desde aquí un saludo, Jesús, señor embajador. El gobierno español decidió cambiar a su embajador en Venezuela en plena polémica por la convocatoria de elecciones parlamentarias por parte del régimen de Nicolás Maduro, recogen medios de comunicación hispanos. Sin embargo, fuentes de la Cancillería española desvinculan que este relevo diplomático tenga que ver con la crisis abierta en Venezuela. Señalan que se debe a un cambio natural que se está llevando a cabo en las embajadas de todo el mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores explica que son 8 las delegaciones diplomáticas de América Latina que van a cambiar de titular de forma inminente. Además de la de Venezuela, está previsto que haya relevos en las de Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago. Si tú quitas a Jamaica de esa lista, todo lo demás es problemático. Así que no parece una medida tan neutral como quiere decir la Cancillería española. Y sigo leyendo Caraota. A pesar de ello, extraña mucho que este relevo se presente en Venezuela justo en el momento en el que el régimen de Nicolás Maduro presiona para el reconocimiento internacional de unas elecciones legislativas pautadas para el próximo 6 de noviembre y que la oposición democrática rechaza por falta de garantías democráticas, apunta El Español. El actual embajador Jesús Silva, que fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fue acusado por Maduro de ser cómplice del plan para matarlo en lo que se llamó Operación GDO. Sigo leyendo informaciones, 6:42 minutos. Sigue España haciendo noticia en la prensa venezolana. Agarro la patilla y leo que el Congreso español aprobó la iniciativa del Partido Popular de condenar al régimen dictatorial de Maduro. El Congreso español aprobó iniciativa del Partido Popular en el que condena al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo comunicó la diputada Belén Hoyo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. El acuerdo reza como sigue, lo firmaron y Vox, creo que fue la otra. Quedó fuera el bloque de la izquierda, pues Podemos, etcétera. Violaciones de derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano, instando a la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos y al cese de la inhabilitación y enjuiciamiento de líderes políticos. Se insta a la elección de un CNE elegido por la Asamblea Nacional que permita la participación de todos los partidos en las elecciones, debiéndose celebrar elecciones tanto parlamentarias como presidenciales, libres, creíbles, justas y verificables, transparentes. Juan Guaidó fue designada por la Asamblea Nacional Venezolana surgida de las últimas elecciones legislativas democráticas como presidente encargado y así ha sido reconocido por las instituciones españolas y los principales europeos. Insta al gobierno de Venezuela a vincular, al gobierno de España, a vincular cualquier negociación o cooperación que realice con Venezuela la demostración de avances en materia democrática y de respeto de los derechos humanos. Insta al gobierno de España a continuar dando una respuesta contundente, será empezar a dar respuestas contundentes ante las graves acusaciones del régimen de Maduro sobre la delegación diplomática española en Venezuela. Ha hecho mutis con estas acusaciones el gobierno de España. Traguito de café porque tengo la garganta seca. Muestra su acuerdo con la Unión Europea por la imposición de 11 sanciones individuales más contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y expresa su respaldo a la embajadora de la UE expulsada de Venezuela por este motivo. Bueno, hay que decir que menos de 48 horas después Maduro reculó y Isabel Brilante todavía está aquí.
insta al gobierno de España a liderar en la Unión Europea los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias necesarias para hacerlo. Asimismo, concluyó, es importante para la causa por la libertad en Venezuela que el Congreso español se pronuncie en este sentido, sobre todo tras las últimas actuaciones de Josep Borrell. Ya les digo, Josep Borrell está en el candelero y Josep Borrell no tenía autorización del Consejo Europeo, que es la presidencia de la Unión Europea, para mandar una delegación a Venezuela, y la mandó de todos modos. Complicada la situación de Josep Borrell en este momento. A todas estas, Maduro, que como les digo, apenas ayer decía que se quería reunir con la expresidenta Bachelet, con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, volvió a barrer el piso ayer con el informe de la verificación de la ONU. Por cierto, ayer Tarek William Saab, el informe La Verdad de Venezuela. Nosotros sí juzgamos a los violadores de derechos humanos. Cuando las cosas no se hacen, llega un momento, no hay explicación que valga. El que se lanzó por este barranco, ya se lanzó. Hay muchos que se lanzaron y ya no pueden volver a subir la cuesta. Otros sí podrán, pero algunos no van a poder. Nicolás Maduro aseguró este jueves que el informe de la Organización de Naciones Unidas no era independiente, sino que dependía de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión, Maduro rechazó que los periodistas del mundo afirmen que el informe era independiente y de las Naciones Unidas. Lo que han hecho es escribir un documento donde se declaran juez y parte acusadores y determinan la sentencia, donde no hay derecho a la defensa, un documento totalmente parcializado. Por cierto, aquí tengo que detenerme y decir que Nicolás Maduro lanzó una diatriba muy dura contra nuestro colega, nuestro amigo Alonso Moleiro. Y yo, que conozco a Moleiro desde hace 25 años, no puedo sino solidarizarme con él. Y no es una solidaridad automática. Yo conocí a Alonso cuando Alonso era un pasante y yo era un periodista recién graduado. Tenía 5 años más que él en la profesión. Y Moleiro siempre ha sido un apasionado de la verdad. Moleiro siempre ha sido un apasionado de este país. Moleiro siempre ha sido un hombre que ha puesto los valores del periodismo por encima de cualquier interés personal, como humildemente creo que también lo hace este servidor, o como quiero yo creer que lo hago. Así que mi solidaridad con Alonso Moleiro, como decía Provea, esta estigmatización en televisión, en los medios públicos, es el primer paso para la criminalización del ejercicio del periodismo y del ejercicio que hacen algunos periodistas de su profesión. Lo decía porque el señor Maduro lo decía porque no le gustó un artículo que publicó Moleiro en El País de Madrid. 8 detenidos en Chivacoa, 6:48 minutos, Dios mío, que tardé, ya me tengo que ir. 8 detenidos en Chivacoa por manifestaciones. Por cierto, decía ayer el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que las manifestaciones en estas pequeñas ciudades se están organizando, están atendiendo varios problemas a la vez, están hablando de varias cosas a la vez. A 5 detenidos los sacaron de sus casas sin orden judicial, denuncia el Foro Penal. Gabriel Pérez González, de 25, José Gregorio López Valeros, de 27, José Castillo Suárez, de 19, José Carrillo González, de 19 y Franel Fernando Parra Espinosa, de 18. Los detuvieron en sus casas después de que los cuerpos de seguridad del Estado allanaron sus viviendas sin una orden judicial. Decía hace unas horas Michelle Bachelet, y ojalá que no sea el caso de estos muchachos, que sorprendía la cantidad de jóvenes muertos en enfrentamientos con las autoridades. Efecto Cocuyo dice que en Aroa toman calles por deterioro de la calidad de vida y en Río Chico piden gasolina. Esto es de anteayer, Aroa Yaracuy, Río Chico Miranda. Bueno, las protestas en los pueblos están llevando la carga más dura de esto. Nadie se fija en ello porque las ciudades siempre tienen la atención de los medios, pero los pueblos la están pasando muchísimo peor. Yo puedo hablar por Río Chico realmente la está pasando mal. En Río Chico la gente la está pasando muy mal. Y recursos sobre el oro venezolano en Londres. El oro venezolano en Londres queda visto para sentencia. Anunciaremos una decisión tan pronto como nos sea posible. Se limitó a decir el presidente del tribunal británico en relación
con la disputa. Hay que ver qué decide el Tribunal Británico sobre el oro, los 1.300 kilos de oro que están bajo la custodia del gobierno interino de Juan Guaidó y que Nicolás Maduro reclama como suyos. Para cerrar este bloque, la demanda nacional de gasolina es de 130.000 barriles diarios y la producción no llega ni siquiera a 50.000. Además, los últimos clientes de PDVSA están programando sus últimos cargamentos de petróleo. Reliance, que es la petrolera hindú esta, frenará el envío de gasoil a Venezuela y tras las elecciones en Estados Unidos decidirá si reanuda el comercio. Malas informaciones para nosotros, para los venezolanos. 6:50 minutos, vamos a publicidad. Quiero hablarles de industria tecno-hospitalaria y no vamos para servirle. Y ahora tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19, desde guantes de examen, mascarillas, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, alcohol, suplementos alimenticios, todo lo que usted necesite lo encuentra en Tecno-Hospitalaria. ¿Cómo encontrar a Tecnohospitalaria? Muy fácil, tecnohospitalaria.com es la página web, info@tecnohospitalaria.com es el correo, las redes Facebook, Twitter, Instagram, Tecnohospitalaria, 0212-715-8543, 0212-519-6031, Tecnohospitalaria, y no vamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también de Mazda 3 Autopartes, BCTLA, el 3B en número. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas. 0424-251-2826. Envíos a todo el país a través de Courier. Saben que les hacemos el servicio a su carro, le hacemos el trabajo de mantenimiento a su carro. Vamos a su residencia, vamos a su local comercial, a su estacionamiento, donde usted lo tenga, y le hacemos el reemplazo de repuestos. Fácil ubicarnos, Instagram, @Mazda3, el 3B en número, Autopartes BCTLA de Venezuela. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país. Sin control de la pandemia, Venezuela alcanzó 70.000 contagios por COVID-19, 6:52 minutos. La vocera del régimen del Cieloína, esto lo dice en La Patilla, detalló en su cuenta en Twitter que los nuevos contagios, 967 nuevos contagios en el día de ayer, registrados en el día de ayer, 125 en Aragua, 120 en Distrito Capital, 103 en Yaracuy, 99 en Falcón, 68 en Miranda, 60 en Barinas, 53 en Zulia, 37 en Mérida, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales lamentaban ayer la muerte de @Maghero, Maghero, la Llanerita. Es una dama, al parecer por las fotos, era una mujer bastante joven. Su último tweet es de hace 2 días, era de hace 2 días, y decía: agradecida con cada uno de ustedes por tantas bendiciones y palabras de aliento. Aquí voy luchando con el monstruo de 1000 cabezas, nada fácil, un proceso bastante fuerte que intenta doblegar cuerpo, mente y alma. La lucha es con todo, contra todo, de la mano de Dios. Bueno, esta dama falleció de COVID-19 y ayer había luto en las redes sociales porque ella era una tuitera muy popular. Que el coronavirus es una cosa grave y que estamos en problemas, el mundo con ello, lo demuestra esta nota que voy a leer de Infobae. Río de Janeiro suspendió sus desfiles del Carnaval 2021. Debido a la pandemia de coronavirus, el ayuntamiento debe anunciar la decisión sobre las fiestas callejeras que aún se realizan a lo largo y ancho de la ciudad. El país ha registrado 4,7 millones de infecciones y casi 140.000 muertes por COVID-19. Las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero. El Carnaval de Río es una verdadera pesadilla para un epidemiólogo durante una pandemia. La cara y la cruz del norte de Sudamérica, les voy a leer a continuación. Air France confirma que suspende temporalmente sus operaciones en Venezuela. Mientras tanto, Avianca reanudará sus vuelos internacionales desde Colombia el 28 de septiembre. Nosotros cada vez más aislados, Colombia cada vez más comunicada. Como no todo es malo, el FMI hizo una revisión al alza de sus expectativas económicas presentadas en el mes de junio.
El avance del COVID-19, que ha causado más de 978.000 muertes, ha forzado a los especialistas a ajustar las proyecciones de la economía en un ambiente de incertidumbre. Los datos recibidos recientemente sugieren que la perspectiva puede ser algo menos nefasta que en el momento de actualización del informe de perspectivas de la economía mundial del 24 de junio, con partes de la economía global comenzando a cambiar de rumbo, dijo Gary Rice, portavoz del FMI, en una rueda de prensa. Casi 48 horas de los bajones de luz del día de anteayer, y hay partes de Caracas que todavía están sin el servicio eléctrico. La Florida, La Salle, Bellomonte, Sabana Grande son algunas de las urbanizaciones más afectadas. Anoche hubo un cacerolazo en esas zonas en protesta por la falla del servicio eléctrico. Y para cerrar, bueno, les comentaba ayer que Caracas le había ganado a Libertad y lo había puesto, en jaque en la Libertadores. Ayer se produjo un resultado que conviene muchísimo al Caracas porque el Boca Juniors y Deportivo Independiente de Medellín, que son los otros de esa llave, de ese grupo de la Libertadores, bueno, ganó Boca, dejó eliminado al DIM y el Caracas ya se aseguró por lo menos un lugar en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Ramón Díaz renunció al Libertad de Paraguay tras la derrota del Caracas. Así que el Chita San Vicente contribuyó a dejar sin empleo al Cabezón Díaz, que por cierto, un jugador legendario de la época de Maradona, después ha sido también técnico. 6:56, que este viernes 25 sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa